minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, mis hermanos, los invito a que nos pongamos de rodilla para tener palabras de oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de venir otra vez, Señor, a tu templo e invocar tu nombre e convocar, Señor, a una reunión. Ahora que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos a aprender, ayúdanos a reconocer, ayúdanos a entender la prioridad que tenemos de ser tus servidores. Ahora que nos levantamos nuestras rodillas, pedimos que tú seas con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La meditación para esta noche tiene por título Un salario digno del trabajo. Un salario digno del trabajo. Ahorita venía, me estaba acordando, usualmente solo traigo un libro, la Biblia, la agenda de notas, la Biblia y quizás un libro. Esta vez traje dos. Y ahorita que venía caminando, porque me vine a pie, venía recordando parte de mi infancia cuando íbamos a seminarios con mi papá, mi mamá. Había un predicador muy reconocido en Nicaragua que se llama Oscar Debe. Ya él falleció. Yo me crié viéndolo y me crié como que era tío mío. Entonces yo me acuerdo que tío Oscar venía así, una rumera así, una montaña de libros. Traía hasta 5 o 6 libros de las citas que iba a compartir a las personas. Entonces yo ahorita que venía caminando digo, mira, antes sí se leía, antes sí se exponía, antes sí se estudiaba. Entonces quise nada más mencionar eso porque me causó gracia, porque yo decía, todo eso vale ver. Entonces a veces uno no está acostumbrado, pero en esos tiempos yo estaba como Valdi, tal vez sí, como 7 años, ¿no? Valdi tiene 9, ¿verdad? 10, yo tenía menos. y me acuerdo que eran 3 horas, 4 horas de seminario. Y uno se rascaba la cabeza y decía, ¿a qué horas termina? Porque lo que uno quería es salir corriendo a jugar. Pero ahora, como decía el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, comía como niño. Pero ahora es diferente. Y ahora uno puede comprender la realidad y la responsabilidad, porque antes yo era un espectador de allá, viendo la responsabilidad que cargaban esos hombres que predicaban. Ahora la responsabilidad carga sobre uno y uno comprende la necesidad de lo que es exponer la palabra, ¿verdad? Y para ello, ¿verdad?, con la urgencia del tiempo y la urgencia del mensaje, vamos a ir rápidamente a Isaías 38. Sí, de paso vamos a dar la bienvenida, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están conectados a través de la plataforma de Zoom, como es la hermana Marianela, que el Señor le bendiga, el hermano Luis, que está allá, ¿verdad?, pero igual se conecta. Bendiciones, hermano. Amén. Y bienvenido, ¿verdad?, a los que estamos acá. Está la familia reunida, y hermana Iris que nos acompaña, y pues los amigos de Momento Urbano que vayan a ver en su momento, ¿verdad? Pues vamos a ir a Isaías 38 y versículo 1. Y tácitamente, y a como dicen, rajatabla y con cuchillo en mano, la palabra que está aquí dice explícitamente estas palabras. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Desde ahí ya la condición de Ezequías, la situación de Ezequías, Isaías 38, versículo 1, la situación de Ezequías desde ahí ya era mala. Porque dice, en aquellos días Ezequías enfermó. Solo con el hecho de estar enfermo, con un dolor, ya uno se siente mal. Y tras de eso dice que era una enfermedad de muerte. O sea, la condición de Ezequías no era favorable.
Y llega el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo, esto dice Jehová. Uno espera que la respuesta que vaya a traer el doctor, el enfermero, en este caso el profeta, que hermana, ore por mí, y que le diga, bueno, Señor, prepáralo porque va a morir. O sea, esa no es la oración que nosotros quisiéramos escuchar. Pero en este caso, Isaías viene con las palabras y le dice, esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Qué palabras desalentadoras que a uno le digan esa noticia. Uno esperando que le den unas palabras de aliento y lo que le dicen es la realidad. Cuando muchas veces vamos al médico, esperamos que nos den una palabra de consuelo. Me pasaba a mí cuando voy con el carro. Yo le digo al mecánico, uno a veces ni quisiera hacerle todos los males que uno siente en el carro para que no le diga algo peor. Y uno como que quiere acomodar las palabras, como que quiere acomodar los síntomas. Pero el mecánico le dice, pasa esto, y tiene que hacerlo. Entonces, las realidades muchas veces que nos confrontan la vida, no siempre son las que queremos escuchar, pero las que realmente necesitamos escuchar para despertar hacia una realidad. Entonces, entonces encontramos el caso de Ezequías, que Ezequías se le dice, vas a morir. Entonces, en el libro de Lucas capítulo 15, vamos a hacer pequeña pausa acá para que los hermanos de Zoom no se vayan a perder parte del tema, pero vamos continuando, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versículo 4, viene refiriéndose a una parábola muy conocida. Por cierto, una parábola muy poéticamente utilizada. ¿Cuál es? La oveja perdida. Esta parábola, ¿verdad? Repito, casi que es poéticamente, se usa como una expresión de amor, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida, pero no siempre, no es que no se lee el enfoque, sino que la parábola como tal tiene varios enfoques, varios énfasis, varias ilustraciones, aunque use los mismos elementos. Pero en la parábola de la oveja perdida nosotros encontramos unas grandes realidades. La tácita y principalmente que nosotros encontramos es Dios yendo a buscar al mundo o simbolizado por la oveja que se había perdido. Lucas capítulo 15, creo que ya volvieron los hermanos, ¿sí? Lucas capítulo 15 y versículo 4, y dice de esta manera, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Allí nosotros decimos, qué bonito, una parábola. El Señor vino a buscar a lo que se le había perdido. Pero si nosotros buscamos y cambiamos el enfoque de una manera práctica, ¿cuánto de nosotros nos pagan el salario, los que trabajamos? Y ya decimos, bueno, ya no toca trabajar más. Ya llegamos al límite, eso ya está bien. Entonces dice, no, nosotros aún lo que posiblemente, lo poquito o lo mucho que logramos guardar, decimos, bueno, esto ya lo tengo seguro y me voy en busca de algo más. Entonces, nosotros vemos los intereses, nosotros no nos interesamos mucho por lo que nos quedó, porque pensamos tenerlo seguro, y vamos por lo que pensamos que no tenemos. Eso sucede en todo aspecto de la vida. Pasa en los estudios, pasa en el trabajo, pasa en las relaciones de pareja muchas veces, que pensamos ya tenerlo todo seguro y nos olvidamos de que tenemos que cuidar todavía lo que está ahí. En el caso de Cristo, sí, Cristo se fue a buscar esa oveja perdida, pero había otra parte que necesitaba auxilio también, que necesitaba ser cuidado, que necesitaba ser valorado. Este no es el caso de Cristo, pero es el caso de nosotros.
Podemos quitarle o restarle valor, ir en busca de algo que no se nos ha perdido y quitamos valor a lo que ya tenemos, a lo que el Señor ya nos ha dado. Entonces, esa es una aplicación personal, que si está ahí no podemos pasarla por alto porque nos ayuda en nuestro hogar, porque muchos de los hogares se pierden por eso, porque pensamos que ya lo tenemos seguro todo. Entonces, en este caso de la oveja perdida, sí está la condición de Ezequías, era la condición de este mundo: vas a morir. Tenía una enfermedad que era para muerte. Esa es la condición que se encontraba el mundo y que se encuentra en la actualidad. Solamente que ahora viene un mensajero de Dios y puede cambiar la situación. Cristo vino a este mundo a cambiar la historia, a cambiar la situación que está delante de nosotros, pero el hecho que Él haya muerto en la cruz no lo hace salvo a usted ni a mí. Él abrió el acceso a la salvación, pero depende de nosotros si la aceptamos o no. Entonces, de igual, así como nosotros necesitamos esa salvación, hay muchas personas afuera que también lo necesitan. Pero el campo es bastante grande. Pero dice la palabra del Señor que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. 3 condiciones: comían, bebían y se daban en casamiento. Esa era la condición. No que casarse sea malo, no que comer sea malo, e incluso tomar, depende de lo que usted tome, no es malo, sino el interés que tiene eso en contraste a lo demás. Entonces, en esa condición se encuentra el mundo, disfrutando de lo que su corazón más le hace sentir gozo e incluso placer. Lo que más le llama la atención, hay que ser honesto. El mundo, si la iglesia compite con el mundo, la iglesia pierde, porque el mundo sabe entretener, la iglesia sabe llevar salvación. Pero cuando nosotros pensamos de que nuestro propósito es llevar que la persona se sienta bien, que la persona se sienta cómodo, e incluso si un predicador dice, muchos le dicen a los hermanos que llegan, siéntese como en su casa cuando vienen a la iglesia. No, en su casa tal vez usted se comporta mal, en la iglesia se tiene que comportar de otra manera. No de otra manera, sino que la casa de Dios tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus principios, que es diferente. Entonces, pero el mundo está lleno de todas esas necesidades y de todo ese gozo contemporáneo. Pero en el libro de Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2 y versículo 15 y 16, dice así: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entonces acá el Señor nos está diciendo que es tan necesario la obra que estamos poniendo delante de nosotros, que no importa si están recién casados, sea la situación que esté, hay urgencia del mensaje, urgencia de llamar a niños, urgencia de llamar a ancianos. Aquí no se escapa ninguno, pero como en los tiempos de Noé, así puede estar el ser humano en esta hora. Entonces, acá el problema es de que tal vez nos sentimos nosotros incapaces, nos sentimos incapaces, nos sentimos incompetentes y decimos, ¿qué parte en la obra o en la misión tengo yo? Yo soy joven. Caso Luis David con Paula son jóvenes, Valerie es niña, hermana Ana dice, no, pues yo soy esposa, ya hasta ahí llego, también, pero le pongo como esposa. La hermana Iris también está aquí metida en todo el proyecto
y decimos, ¿qué parte en mi misión tengo? Se supone que para eso se le paga a los pastores, para que prediquen, para que lleven la palabra, para eso doy mis diezmos. Pero dice acá en la página 423 del libro Mensaje para los Jóvenes, dice, las personas más versadas en ciencia no son siempre los más eficaces instrumentos de Dios. Repito, las personas más versadas en ciencias no siempre son las más eficaces instrumentos de Dios. No es porque tiene... Sí, hermana. Versada es una persona que sabe hablar, que sabe comunicar, que tiene experiencia, que habla bonito, que es preparada. Entonces no necesariamente esas personas son los instrumentos de Dios. Porque hay grandes cantantes, hay grandes pensantes, pero si no le están sirviendo a Dios, ese talento que Dios le ha dado, eso no es garantía de que el mensaje de Dios se esté transmitiendo. Hay predicadores humildes y ese es el caso que está acá. Dice, hay muchos que son puestos a un lado y ven que ocupan su lugar los que han tenido menos ventajas para obtener conocimiento mediante los libros. Porque estas personas tienen un conocimiento de las cosas prácticas que es esencial para los usos de la vida diaria. Hay personas en su manera humilde son capaces de transmitirle a un joven, a un adulto, los mayores consejos. Tal vez no hayan estudiado libros de matrimonios, no hayan estudiado libros de teología, pero la experiencia práctica los capacita para ser los mejores consejeros. Entonces dice, mientras que aquellos que se consideran instruidos dejan a menudo de aprender. Ese es el orgullo, la vanagloria de la vida, porque yo me creo capacitado, ya ¿qué voy a seguir estudiando? Ya la verdad me leí el conflicto de los siglos, ya no sigo estudiando, ya eso ya me lo sé. Es correcto, nos sentimos capaces en nuestro propio conocimiento. Y dice acá, son demasiado confiados en sí mismos y no quieren ser enseñados ni siquiera por Jesús, que fue el mayor maestro que jamás conoció el mundo. Entonces dice que no, yo me siento capaz, porque la persona que tiene mayor conocimiento tiende a ser prepotente y pensar, nadie me enseña a mí, yo ya aprendo, yo ya lo soy. ¿Y qué pasa? Dice, ahí cierran su corazón aún para ser instruido por Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia se deja a un lado, porque Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer de Jesús a través de su palabra, pero dice que como se sienten versados, no, yo no necesito ir. Entonces nosotros, dice, pero hay una necesidad, convocar a asamblea. Eso que estamos haciendo acá es una convocación a asamblea, simplemente que somos pocos, pero la asamblea se ha expuesto. En el libro de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, Lucas 21, 14 y 15. Porque recordemos de que estamos siendo llamados a una misión, llamados a convocar a reunión, llamados a convocar, llamados a ser instrumentos de Dios independientemente el cargo o la posición que pretenda tener. Dice acá el 21, 14 y 15, proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Quiere decir de que aunque tenga buena intención de convocar, de traer buena respuesta, siempre va a haber oposición. Porque acá está diciendo, dice, cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué se puede oponer? Se puede oponer los políticos, se pueden oponer la religión, se puede oponer los padres, los hijos, la familia entera, pero ahí dice todo lo que se pueda oponer.
si nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, Él es el que nos va a dar esa capacidad de salir adelante. En la página 133 del libro Conflicto de los Siglos, página 133 y párrafo 3, dice así: permítame, 133, párrafo 3, ok. Dice: la oposición es la suerte que les tocará a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Porque usted puede presentar profecías de anteriores, que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, que Abraham iba a recibir la herencia. En ese tiempo era profecía. Y usted, como es para ese tiempo pasado, no pasa nada. No hay oposición. Qué bonito discurso. Pero cuando dice acá, cuando se predican verdades aplicables especialmente a su época, ahí hay oposición. Entonces dice: había una verdad presente o de la actualidad en los días de Martín Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especialmente importancia, y así hay ahora una verdad en la actualidad para la iglesia de nuestros días. Entonces dice que lo que provoca oposición es cuando usted trae una verdad presente. Usted trae una verdad presente e inmediatamente se va a levantar oposición ante esa verdad. Porque el Señor está diciendo, así como Él le dijo a Ezequías: tenés una enfermedad que es para muerte. Viene palabra del Señor y le dice: más bien, prepara tu casa porque lo que vas a hacer es a morir. El mundo está en esa condición. La verdad tiene que ser pronunciada, la verdad tiene que ser expuesta y la oposición inmediatamente vendrá. Dice en la página 139 del mismo Conflicto de los Siglos, el párrafo 3 y 4 dice así: Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos de Roma y las circunstancias de ser el orador un declarado enemigo. Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos de Roma y las circunstancias de ser el orador un declarado enemigo del reformador daba más valor a sus palabras. Acá nos está mostrando la historia, y para recapitular un poco, Martín Lutero en ese momento no pudo comparecer ante lo que se le había citado para que se retractara de sus escritos. Pero en ese momento había entre los enemigos de la Reforma, había un hombre que se levantó y comenzó a dar su declaración de la tiranía papal. Y como era de entre los de él, no lo pudieron resistir de inmediato. Pero dice que si Martín Lutero hubiera estado ahí, como era declarado enemigo de la iglesia, inmediatamente lo hubieran echado hacia atrás. Pero dice que con tanta elocuencia habló este hombre que ni Martín Lutero hubiera logrado tanto. ¿Qué quiere decir? La oposición siempre va a estar cuando se va a predicar la verdad. No es porque yo no la prediqué, nadie más la va a predicar, no. El Señor tiene sus elementos dispuestos a predicar sus verdades. ¿Quiénes? Los que estén dispuestos. Esos que no es porque son versados, no es porque tienen ciencia, porque tienen teología, sino son aquellos que están dispuestos. Y dice de esta manera la declaración: de haber estado abiertos los ojos de los circunstantes, habrían visto allí a los ángeles de Dios arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes y los corazones de todos para que recibieran la verdad. Cuando nosotros vamos en nombre del Señor, no creamos que vamos solos. Dice que en ese momento no era Martín Lutero, ni siquiera era un reformador el que estaba exponiendo ahí el discurso.
pero dice que ángeles lo estaban rodeando, trabajando en la mente de los que estaban escuchando y de los espectadores. Dice, Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de uno más grande que Lutero se había dejado oír en la asamblea. Ahí no piense que es que soy yo, como yo soy el que predico, yo soy el que hago, solo yo puedo explicar eso. No, Señor. Cuando es palabra de lo alto, el Señor va a usar los instrumentos disponibles. Puede usar a Valerie en su escuela, puede usar a Luis David allá delante los médicos, que titulantes, tienen títulos, maestro él, pero con la autoridad que tiene Luis David de haber estado en la presencia del majestad del cielo, él puede ser capaz de contradecir el error, contradecir lo que ellos estén diciendo si están en error. Pero eso no es por osadía, yo me lo sé todo y le voy a decir sus verdades, porque hay personas que piensan que porque le dicen cosas a gritos al pastor, o que buscan como ese pleito, yo estoy predicando la verdad, porque a mí todo el mundo me odia. No, es que no se trata de que te odien, sino que el Señor dará sabiduría para saber qué decir, cómo decirlo en el momento preciso. Entonces, no es de que nos tienen que odiar, porque no es la idea, porque dice que si este hombre hubiera sido como Martín Lutero, odiado, no lo hubieran escuchado. Pero Dios pone la gracia para los que van a hablar en el momento preciso. En el momento que usted esté, siéntase que Dios lo está capacitando y usted está dispuesto. Es correcto, ese se encarga Dios. En Proverbios capítulo 12 y versículo 28, Proverbios capítulo 12 y versículo 28, dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es la muerte. 12:28, Proverbios 12:28. ¿Qué dice? Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida, es una versión, ¿verdad? Y en sus caminos no hay muerte. Y también es la versión. Entonces sí, no era el versículo, pero también vemos de que, digamos, yo expongo acá y lo contrario, ¿qué dice la versión acá? ¿Cómo dice? En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Entonces, no hay muerte cuando se camina en la justicia, pero hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice el versículo que yo estaba buscando. Pero vamos como que se unió, el Señor es el que hace cada cosa disponible. Entonces, pero hay consejos que trascienden, que nos pueden ayudar y nos pueden ubicar de situaciones y situaciones que vive el ser humano. Porque dice acá, mensaje para los jóvenes igual, página 421. Los jóvenes debían considerar seriamente cuál ha de ser su propósito y la obra de su vida. Repito, los jóvenes deberían considerar seriamente cuál ha de ser el propósito y la obra de su vida. Pero yo quiero cambiar la palabra en esta hora aquí. Solo una frase, permítame cambiar. ¿Cuál es? El hombre. El hombre debería considerar seriamente cuál ha de ser el propósito y la obra de su vida, y echar el cimiento en una forma tal que sus hábitos estén libres de corrupción. ¿Por qué quise cambiar eso? Porque aquí esta palabra va para el pastor que es adulto, para el joven que quiere enseñar, para lo que sea. Tiene que considerar sus caminos. Si quieren hallarse en condición de influir sobre otros, deben tener confianza en sí mismo. Permítame que no, ¿ves? Estaba leyendo mal. Es la 441. 441, esta es. Ahora sí. Dice, en estos días de peligro y corrupción, los jóvenes, igual voy a cambiar la palabra jóvenes al hombre, mujer y niño independientemente, en estos días de peligro y corrupción, los hombres están expuestos
a muchas pruebas y tentaciones. Muchos navegan en un puerto peligroso. Necesitan un piloto, pero desdeñan aceptar la tan necesaria ayuda. Como lo que hablamos anteriormente. Pensábamos que somos capaces y no necesitamos, dice que no se quieren dejar ni ayudar por Jesús, que es el que les puede ayudar. Y dice, porque se sienten competentes para guiar su barco y no se percata de que está por estrellarse contra una roca oculta que puede hacer naufragar su fe y su felicidad. Porque dice que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor. Entonces lo que el joven, el adulto, piensa que es su felicidad, que piensa que es lo que necesita, el Señor dice, si el Señor lo está disponiendo, eso es. De menos estoy buscando nada más mis intereses. Dice, están cegados por el asunto del noviazgo y el matrimonio. Y su principal preocupación es hacer su voluntad. En este periodo, el más importante de su vida, necesitan un consejero y un guía infalible. ¿En qué parte? En el noviazgo y en el matrimonio. En este periodo, el más importante de su vida, necesitan un consejero y un guía infalible. Lo hallarán en la palabra de Dios, a menos que sean estudiantes diligentes. O sea, ahí está la palabra. No es de que yo oye la palabra y ya está, no. Si usted con devoción dice, Señor, yo realmente quiero que me enseñes, Él dice acá, a menos que sean estudiosos diligentes de esa palabra, cometerán graves errores que echarán a perder su felicidad y la de otros, tanto para la vida presente como para la futura. Entonces hablábamos de que el novio tiene que salir del tálamo y escuchar estas verdades, ser convocado a reunión, el anciano, el niño. ¿Por qué? Porque dice que en estos días de peligro y corrupción necesitamos, porque estamos expuestos a muchas pruebas y tentaciones. Aquí no es si es adulto, si es niño, si es mujer, si es joven. Aquí el pastor, si no está cimentado en la palabra, también se puede salir del redil. Hay un caso ahí que fue público y pues no siempre se toca público, pero hay un pastor que se llama Carlos Espinosa. Él ministraba en una iglesia y tenía a su esposa, sus niños y todo, y hasta nietos, y se enredó con una joven, pastora adventista, y de muchos años. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos de cimentarnos en la palabra, sentimos ya tengo el doctorado necesario de teología o lo que sea, y nos olvidamos que estamos en tiempos peligrosos de corrupción y de tentaciones, dice. Entonces, pero acá, en Lucas capítulo 12 y 34, Lucas 12, 34 dice, donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y con esas palabras vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 56 y versículo 10. Isaías 55, 10. Perdón. 56:10. Dice, sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos, perezosos, aman el dormir. Y yo quiero dos palabras resaltar ahí. Una de las primeras es, dice el versículo 10, sus guardianes son ciegos. Ahí la primera frase, ciegos. Si usted no sabe, no puede ver lo que está ante usted está en peligro. Desde ahí está en peligro. ¿Y cómo puede uno quedar ciego? Dice la última parte del versículo, dice, aman el dormir. Cualquier cosa nosotros en este mundo podemos amar más que a Dios. Porque dice que no se puede servir a dos señores. O amaremos más a uno o desecharemos más al otro. Aquí está hablando de centinelas, de pastores, de vigilantes que deben estar, pero
porque sienten el amor a algo más, son ciegos. Entonces, a donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En quién están vuestros más caros pensamientos? Dice, en el caso veíamos de la parábola, como comenzamos, de la parábola de la oveja perdida, amaba a una más. Las otras estaban ahí quietas, estaban resguardadas, es cierto. Pero, ¿qué es lo que está moviendo nuestras intenciones? ¿Hacia dónde nos inclinamos más? Cada uno de nosotros ama algo. Cada uno. Como niño, ¿vale? Tiene sus propias inclinaciones, lo que le atrae. Luis David y Paula como jóvenes, el hermano Frank como hermana Iris sienten su propia inclinación, como dicen, cada uno tiene su propio talón de Aquiles, contra el cual tiene que batallar. Estábamos ahí en un grupo de WhatsApp y compartíamos sobre la reforma pro salud. Y ese es un tema tan conflictivo y tan polémico que unos se inclinan, no, que le pongan uno que deje de comer carne es legalismo, otros dicen, no, es que lo que debería ser sano, y comienza esa división, esa disputa. Pero lo que trato de decir, siempre hay algo que nos inclinamos más que otro. Y ahí es donde comienza nuestra prueba, porque tal vez algunos, el apetito que les seduce es la moda, el apetito que les seduce es la comida, el apetito que les seduce es la diversión. Siempre el zarandeo del ser humano ha venido a través del apetito. Adán y Eva cayeron a través del apetito. Pero ¿el apetito de qué? De querer saber más, en el caso de Eva, querer saber qué estaba más allá. Entonces, en el caso de Cristo, fue tentado a convertir las piedras en pan. Entonces, el pueblo de Israel en el desierto fue tentado por su apetito a pedir en las ollas de carne, dice, que nos comíamos en Egipto, de balde, cuando si eran esclavos. Pero hasta mentirosos se volvían en ese contexto. Pero vamos de que el Señor nos está diciendo que podemos ser ciegos cuando comenzamos a amar algo. Porque amamos tanto que nos enceguece eso. Decía mi abuelo, dice, el amor no quita conocimiento. No es que dice que es cierto, el amor verdadero todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo perdona, pero hay que tener raciocinio, hay que razonar si eso, a pesar de qué puedo perdonar y qué me puedo poner en peligro. Entonces, pero nosotros tenemos que ver con los ojos del entendimiento. En la página 138 y el párrafo 1, el conflicto de los siglos, dice así, porque estamos hablando que cuando llegamos a un punto ciego, a un punto de cero discernimiento, a un punto que nuestros sentidos fueron cautivados ya, llámese líder de iglesia, llámese pastor, llámese anciano, cualquier sea el cargo, siempre me gusta recalcar eso porque son las condiciones que nos podemos encontrar. Una vez cegados, dice en esta página acá, las respuestas o los argumentos de los que se oponen son los siguientes. ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Exclaman los que abogan por la religión popular. Son indoctos, escasos en números y los más pobres de la sociedad. Y con todo pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. ¿Acaso a Dios no nos ha dado más luz a nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos mayor discernimiento? Nosotros conocemos los temas. Eso ya lo he estudiado mucho tiempo. Pongámoslo en la posición que sea. La oposición siempre tiene estas características. Poner en menos la verdad cuando le está tocando su presente. Como decíamos, la verdad presente. Entonces dice... cuán superiores en número y influencia nuestra iglesia, cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros, cuánto más grande es el poder que está de nuestra parte. Estos son los argumentos que más sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo, pero que no son ahora
de más peso que en los días del gran reformador Martín Lutero. A Martín Lutero se lo pusieron de la misma manera. La verdad siempre ha padecido persecución, pero el Señor en esta hora, si algo nos vamos a llevar en nuestra mente para este último tiempo que estamos viviendo, porque aquí yo pienso que no vine hablando nada proféticamente, no sé términos proféticos, simplemente quiero elevar en nosotros que un salario digno del trabajo que hagamos, porque Jesucristo lo dio todo, no le importó lo que tenía guardado. Nosotros muchas veces, igual nos pasa, tenemos, como decíamos, el salario ahí, pero igual seguimos buscando más. ¿Por qué entonces quedarnos limitados a la obra que tenemos por delante? Tenemos una misión que buscar. Lucas, con esa cita y una cita aquí de párrafo termino, Lucas 21:19, y este es un maravilloso pensamiento. Lucas 21:19, la verdad va a ser perseguida, el error siempre va a estar acechando, pero dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Decía la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Y también decía Apocalipsis 3:10 creo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por tanto yo te guardaré en la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores de la tierra. Y entonces dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La última cita, la página 151, y el párrafo 3 dice así: son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla porque sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. Y en eso recalco un testimonio. Ahora yo andaba en Escazú, recojo una señora y yo iba escuchando mi prédica, ¿verdad? Y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, bueno, sí, gracias a Dios sí. Le digo, ¿usted también? Ah, sí, me dice, yo ahorita voy para el culto. Ajá, le digo, sí, me dice, ¿y a cuál iglesia va? Me dice, una iglesia evangélica que está allá por los Anonos. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, bueno, le digo, ¿y qué doctrina enseñan? Le digo, ¿cuál es la doctrina? Le digo, que ahí enseñan. Me dice, ¿cómo la doctrina? Le digo, sí, le digo, ¿cuál es la enseñanza? Ah, no, hablamos, dice, de la Biblia. No, le digo, sí, yo entiendo, pero ¿cuál es la creencia? Le digo así sencillo, le digo, ¿esperan la segunda venida de Cristo? Sí, claro. Le digo, ¿visible y audible? Sí, me dice. Ah, ok, le digo, entonces le digo, ¿es parte de la doctrina? Sí. Le digo, y le digo, ¿enseñan a guardar los mandamientos? Claro, me dice, los mandamientos de Éxodo, los mandamientos de Deuteronomio. Ah, le digo, qué bueno, le digo. Le digo, entonces le digo, ¿sabe que son 10 mandamientos, verdad? Sí, me dice. Le digo, y le enseñan, le digo, sobre el cuarto mandamiento. Y se queda, y le comenzó a recitar el cuarto mandamiento. Ah, me dice, sí, es que el día de reposo es el sábado. Le digo, ¿y le enseñan eso a usted? Es que eso, dice, fue antes, dice. Le digo, ¿cómo que antes? Es que yo no lo puedo explicar, dice, yo no lo puedo explicar, la verdad, dice, pero eso era para antes. Y comenzó yo a explicarle un poco, ¿verdad? Entonces, sí, es que una de mis hermanas, dice, van a esa iglesia que guardan los sábados también. Entonces, le digo, ah, qué interesante. Entonces le digo, ¿usted ya sabe que el sábado es el día del Señor? Entonces, sí, me dice. Entonces le digo, ahora, entonces, ¿cuál es su decisión? Le digo, porque ahí le enseñan que el domingo, le digo. Entonces le digo, le hago la pregunta y con eso termino, le digo, ¿desde cuándo se guarda el domingo? Le digo, los apóstoles guardaron el sábado, Jesús guardó el sábado. Y le digo, muchas veces le digo, no nos hacemos esa pregunta. Le digo, ¿desde cuándo se enseñó que el domingo era el día de reposo? La cosa es que ella se quedó así, me dice, está interesante su pregunta. Le digo, no, la dejo para que reflexione nada más, le digo, que Dios la bendiga, ya nos despedimos. Pero vamos de que esto es aplicable, porque dice
Cuando el Señor les envía nueva luz, se niegan a aceptarla porque sus padres no la habían conocido ni la recibieron. No estamos en la misma situación que nuestros padres y por consiguiente nuestros deberes y responsabilidades no son los mismos tampoco. No nos probará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber en vez de escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Lo que nuestros padres recibieron, ellos lo recibieron. ¿Nos lo enseñan? Sí. Pero eso no es, mi padre lo recibió o no lo recibió y por tal razón yo no lo creo o sí creo eso. Depende de nosotros, aún dentro de la misma iglesia adventista, nosotros definir por qué creemos y cómo creemos. Porque la justicia de mi padre no me salvará, ni los pecados de mi padre me condenarán. Dice, el alma que peque, esa morirá. Entonces, somos deudores, dice, por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra de Dios. El mismo poder divino habló por boca de Lutero al emperador y a los príncipes de Alemania. Y mientras la luz resplandecía procedente de la palabra de Dios, su espíritu llegó por última vez y su espíritu alegó por última vez con muchos de los que se hallaban en aquella asamblea. Asimismo, el espíritu que ayudó a Lutero, el espíritu que ayudó a los antepasados, es el mismo espíritu que nos puede ayudar hoy. Y por tal razón, ¿cuál va a ser el salario si nos tocara a Dios pagar conforme a nuestro trabajo? ¿Estamos siendo seducidos o cuáles son nuestros intereses? Hay caminos que parecieran derecho, pero su fin es la muerte. Pero cada uno de nosotros sintámonos gozosos de saber que con nuestra paciencia podemos ganar nuestras almas. Y ese que persevera hasta el fin, dice, y este será salvo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que recordemos como Ezequías, tenemos una enfermedad que es para muerte. Y la noticia es, vas a morir, arregla tu casa. Todo lo que está de nuestra parte, ni aunque se levante un ejército de Satanás, podrá resistirlo. Pero si nosotros vamos en dirección contraria, así nosotros pensemos que estamos de parte de Dios, pero si no estamos en la dirección que el Señor ha planificado acá, en su palabra, hablando lo que Él nos ha mandado que hablemos, el Señor pues no nos va a poder salvar por la justicia pasada tampoco. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en esta hora, y que con gozo trabajemos pues por Cristo, renovando su amor para que pronto vamos a esa patria celestial, ¿verdad? Vamos a arrodillarnos para terminar en esta hora. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has dicho que no nos preocupemos lo que hemos de exponer, Señor, en el momento que seamos convocados. Pero, Señor, ¿y si no nos convocan? Si no hemos de comparecer, ¿no tenemos que prepararnos entonces? Ayúdanos, Señor, a saber de que cada día tengo una responsabilidad. Cada día peco, pero es mi responsabilidad, Señor, ponerme a cuentas contigo. Ayúdame a que pueda ser emblanquecido por ti. Ayúdame que cada día, Señor, tengo que renovar mi pacto contigo a través de la oración, a través del estudio de tu palabra y a través de la testificación. Porque, Señor, es momento, como dijo Joel, de convocar a santa asamblea, a jóvenes, ancianos, niños, a la esposa y al esposo recién casados, a todos, Señor. Porque esta obra, Señor, se está acabando. Esta misión, Señor, es parte de nuestra responsabilidad. Pero ayúdanos, Señor, como iglesia, a no competir con el mundo, sino, Señor, a llamar el pecado por su nombre, porque es la única misión de la iglesia, sanar, pero identificando la herida también, Padre. Ayúdanos ahora que vamos a terminar. Acompáñanos, Señor, y danos tu bendición y tu aprobación en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús.
Danos la victoria, Señor, que solamente con tus fuerzas podemos comprender en qué podemos estarte fallando y cómo, Señor, ponernos a cuentas contigo otra vez. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos de la plataforma, que el Señor les bendiga, hermano Luis, hermana Marianela, que el Todopoderoso sea con ustedes. Amén. Y los hermanos que estamos acá, bendiciones.